Así que nadie tiene excusa de que decir de que es imposible conocer a Dios, porque Dios también se da a conocer a través de su creación. De todo lo que Dios ha hecho, Dios se da a conocer. Ayer se llevó a cabo acá el módulo de Transforma, en esta ciudad que mes a mes se da, y nos mostraban a nosotros cómo Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Cómo Dios a través de la creación se da a conocer que es un artista. Pero Dios como a través de su creación también se da a conocer que es un científico. Cómo Dios a través de su creación se da a conocer de que Él se quiere comunicar con nosotros. Y veíamos ejemplos de la creación de Dios impresionantes para entender esos principios. Y ahorita de pronto vamos a ver uno. Por eso cuando usted se da cuenta la manera como Jesús enseñaba, Él siempre utilizaba comparaciones, utilizaba ejemplos, pero ¿de qué? De la creación, para dar a conocer el reino de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de que si nosotros nos detenemos también a estudiar la creación de Dios, como resultado vamos a conocer a Dios. Si nosotros nos detenemos a estudiar el comportamiento de la naturaleza o del reino animal, a través de esos comportamientos nosotros también vamos a conocer a Dios. En las iglesias se puede hablar de prosperidad y Satanás no va a aparecer. ¿En serio? Se puede hablar de sanidad y él no va a aparecer. Se puede hablar de cualquier otra cosa y Él no va a aparecer. Pero en el momento de que se predique la palabra del reino, escuche bien esto, es de reino, de que nosotros podamos tener entendimiento de reino, porque cuando nosotros tengamos entendimiento de reino, nosotros nunca nos vamos a apartar. La palabra de Dios va a ser sembrada en nuestros corazones y va a producir fruto. Pero en el momento que Dios esté trayendo entendimiento a su iglesia de reino, va a aparecer Satanás. Oiga, a mí eso me parece muy profundo. ¿Sabes por qué? Porque es que usted se da cuenta por la Biblia que Satanás aparece muy pocas veces. La Biblia muestra de que Satanás aparece para incitar a David a que cence el pueblo, ¿cierto? O sea, Satanás apareció para influenciar, fue un rey. Pero también muestra la Biblia que Satanás apareció para tentar a Jesús. O sea, no apareció para cualquiera, sino para tentar a Jesús. Y después también la Biblia deja ver de que aparece para estorbarle a Pablo para que no llegue a un destino, que era Roma. Pero dice la Biblia que cuando se transmite el mensaje del reino, viene Satanás mismo, no manda ningún demonio, viene él mismo a quitar entendimiento, a que no haya entendimiento de reino. Tremendo. Entonces, ¿cómo lograr ese entendimiento? ¿Cómo no dejar de que de pronto a nosotros Satanás se nos quite ese entendimiento? Y al no tener entendimiento de por qué hacemos las cosas, por qué hay que obedecer, por qué es que hay que congregarnos. Hasta la Biblia deja ver de que nosotros tenemos que tener entendimiento para cantar. La Biblia dice que nosotros en el momento de cantar tenemos que tener un entendimiento de lo que estamos cantando. Lo que me da a entender de que nosotros debemos de tener espacios, como Jesús mismo enseñó, ¿cierto? Cierre la puerta y ahí en lo secreto hágale. Hay que sacar espacios para poder concentrarnos. Porque eso de estar haciendo almuerzo, haciendo el oficio, vistiendo a la niña para que se vaya para el colegio y al mismo tiempo leer la Biblia, va a costar trabajo entender lo que Dios. Y es fuerte para las mujeres porque están acostumbradas a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero saben que eso es antibíblico. Dios a una mujer le dijo que era una sola cosa necesaria hacer a la vez, para poderla hacerla bien y con concentración. Y que pudiera haber entendimiento. Hoy en día a nosotros el mundo o el sistema nos enseña que ya la familia no está compuesta por un hombre y por una mujer o por unos hijos. Los hijos, ¿saben por quién están siendo reemplazados? Por las mascotas. ¿En serio? Y llegan a querer tanto las mascotas. Yo no estoy diciendo que las mascotas sean malas. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces llegan a reemplazar el deseo de tener un hijo o de reproducirse, o inclusive personas que están solteras deciden tener una mascota para no sentirse solos, ¿cierto que sí? Y llegan a querer y afianzarse tanto a esa mascota que ya no les importa tener pareja o casarse.
pero eso va en contra de lo que Dios enseña. La Biblia dice de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto que sí? Y yo a veces hablo con solteros eso, y solteros cristianos, y me dicen, pero la Biblia también por allá dice que Pablo dijo de que era bueno que el hombre se quedara solo. Entonces ahí que hay una contradicción, ¿o qué? ¿Qué pasa pues? Yo le decía, no, cuando Pablo enseñó eso, habló de que era con un propósito, y era con el propósito de que si se iba a quedar solo era para agradar a Dios, era para ayudar a extender el reino de Dios, porque es muy difícil. Ayer teníamos una persona acá que nos compartía su experiencia cuando él se casó, y él decía que él tenía muchas luchas a la hora de casarse, porque él es un misionero, y él decía, bueno, Dios, yo tengo que casarme con una persona que pueda entender lo que tú me has entregado, que yo debo de hacer, porque ¿cómo es posible que yo vaya a salir a la ciudad y esté en la casa? Ay, pero ¿cuándo va a venir? ¿Demora mucho? No, sería muy difícil. Y él hasta pensaba, pues, tenía el deseo de casarse, pero le costó poder aceptar la mujer que Dios le tenía por cuidar su ministerio. Entonces, es ahí cuando dice, bueno, entonces está bien, como soltero se quiere hacer eunuco por el reino de los cielos, hágale. Pero si no es capaz, hay que conseguir pareja, porque no es bueno que se esté en esa condición. No es bueno, ni para el hombre, ni para la mujer. Entonces ahí encontramos de que hay que nadar en contra de eso. Hoy el sistema dice de que quiere llamar que la unión entre parejas del mismo sexo también es una familia. Y hay que nadar en contra de eso. Pero inclusive ahí hay un punto que hablamos de que nadar en contra inclusive de los modelos de la iglesia, porque si usted se coloca a estudiar, se da cuenta de que en estos momentos en Estados Unidos hay iglesias cristianas que están aprobando el matrimonio gay. Ay, serio, fuera de charla, métase a Google y verá. Y que durante mucho tiempo fueron iglesias de sana doctrina, estamos hablando de la presbiteriana. Y si usted se introduce ahí, se da cuenta de que en estos momentos se están aprobando el matrimonio gay, porque es que es muy fácil uno dejarse arrastrar por la corriente. La forma de educar a nuestros hijos, hay que nadar en contra de eso. Nosotros como familia este año tomamos un reto, pero más que un reto, obedecimos a lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer como hogar, y era educar a nuestros hijos. Nuestros hijos no van a la escuela o no van a un colegio, ellos son educados por mi esposa en el 90% yo creo, y en el 10% lo que yo pueda hacer. Y nosotros decidimos este año nadar en contra de la corriente de este mundo y no mandar los hijos al colegio. Pero no fue por capricho, fue porque a nosotros Dios nos enseñó, y es lo que nos saben, el entendimiento que está trayendo en estos momentos. Pero eso es algo muy duro. No, es que mientras yo mando al niño al colegio son 6 horitas que está allá y yo puedo hacer muchas cosas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que el corazón de los hijos deben de ser de los padres. Y esa fue la palabra que Dios nos dio a nosotros para poder tomar la decisión de educar a nuestros hijos. Y es que nuestros hijos corren el riesgo de que su corazón ya no nos pertenezca a nosotros los padres, de que nosotros ya no seamos quienes direccionemos su vida, sino que sea el gobierno, sino que sean las redes sociales, sino que sean los medios de comunicación. Y para la gloria de Dios tenemos que compartir de que no ha sido fácil, pero hemos visto los resultados. Luciana tiene 4 años, Luciana ya sabe leer, pero no solamente sabe leer, sabe sumar, sabe restar. Además de eso, Luciana plantea problemas matemáticos de suma y de resta. Hemos visto con Felipe que ya tiene 10 años y vemos el progreso que está. Y le oramos a Dios por María José para poder también entrarle en ese modelo de educación. Pero hemos visto el resultado. Ayer entendíamos nosotros acá que en Estados Unidos las mejores universidades prefieren darle las becas a las personas que han sido educadas en casa por su madre. Está Aleja, está Jime que nos enseñaban a nosotros ese tipo de cosas. Y durante todo el Instituto Transforma,
nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las personas que vienen a compartirnos o a transmitirnos ese entendimiento, todos han educado a sus hijos en la casa y hoy son grandes profesionales. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que no se han apartado del camino de Dios. Pero eso va en contra y muy en contra de la corriente de este mundo. Yo le compartí eso a mi familia, ay, mi hijo, pero ¿cómo le ocurre que usted no mandara a un niño al colegio? Y el mito es que se vuelven asociales, que no son capaces de relacionarse. Pues les tengo que decir que eso es una gran mentira, porque niños más sociales que Luciana y Felipe no hay. La palabra de Dios dice que la necedad está legada al muchacho, ¿cierto que eso dice? Entonces, si entre más se junte con más muchachos, ¿cómo se va a volver? Pues más necio. Ay, hermano, no se ponga a decir eso ahí. Es verdad. Y eso va en contra de la psicología, eso va en contra de muchos conceptos en estos momentos, que dice que no, que él se tiene que relacionar con más niños, y es verdad, debe relacionarse, pero se va a volver más necio. Pero Jesús a los 12 años, ¿con quién andaba? ¿O a quién escuchaba? ¿O dónde estaba? Los maestros de la ley. Ahí les dejo esa. El modelo de iglesia. Tenemos que nadar nosotros en contra de la corriente de cómo el mundo nos ha enseñado que debe ser la iglesia. La forma de trabajar y de hacer negocios. Dios tiene conocimiento inclusive para nosotros enseñarnos a cómo trabajar y que nos vaya bien. Y cómo emprender también, que nos vaya súper bien. Pero también tenemos que nadar en contra de la corriente en la forma que nosotros nos entretenemos. Nosotros no somos selectivos para ver muchas veces cine o escuchar música. Porque dicen, no, eso es mucha religiosidad. ¿No? Y hay poder a través de todo ese tipo de cosas. Pero a nosotros Dios nos da la capacidad de hacer música. Ayer nosotros entendíamos acerca de quién fue la primera persona en la historia de la Biblia que fue llena del Espíritu Santo. Y no fue un profeta, no fue un pastor, no fue un evangelista, fue un diseñador de modas. Fue una persona que trabajaba la joyería. Ahí está en Éxodo. Amén. Dios lo llenó para que fuera un diseñador, para que pudiera obedecer a los diseños que Dios había establecido. O sea que nosotros, como cultura del reino, el Señor nos da a nosotros la llenura del Espíritu Santo para que aún produzcamos cada uno de estos tipos de entretenimiento, música, cine, deportes, y enseñarnos a nosotros cómo celebrarnos. Si usted analiza la cultura hebrea, los hebreos no son amargados porque ellos tenían una cantidad de celebraciones. Lea el Antiguo Testamento y se puede dar cuenta la cantidad de fiestas que ellos tenían, pero las celebraban de acuerdo a los propósitos o a la manera como Dios enseñó que se debían de celebrar. No que a lo último terminen todos borrachos. Ay, Dios. Y el liderazgo, el Señor nos enseña inclusive a nadar en contra de la corriente de cómo se debe liderar, porque Él enseñó de que el que quiera ser el mayor tiene que empezar a ser ¿qué? El menor, el servir.